Amigos, estamos ya de vuelta y vamos a darle inicio a nuestra segunda entrevista del día. Estamos ya con la doctora Yelitza Velarde. Ella es reumatóloga y le damos la bienvenida. Doctora Yelitza, gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días con todos nuestros amigos de Nuevo Día Magazine para compartir un poco más de reumatología. Así es, doctora. Hoy día vamos a estar hablando acerca de el rol de genética en las enfermedades reumáticas, ¿no? Sí, pues las enfermedades reumáticas se creía mucho, el público cree que es más influenciado por la edad, de repente más por efectos ambientales, pero el rol de la genética tiene un papel en casi todas nuestras enfermedades reumáticas. Qué bueno saberlo, doctora, porque hablar de genéticas no es lo mismo que hereditarias, ¿verdad? Correcto. Hay una diferencia ahí, a tenerlo en cuenta. La gente confunde mucho la genética con la herencia. Genética significa que hay algunos genes que tienen tus células que van a predisponerte a tener una enfermedad. Okay. Una herencia significa que sí o sí un papá te va a pasar una enfermedad a ti. De todas maneras la vas a tener. Ajá. Ok, en este Entonces, caso estamos enfermedades hablando que no son hereditarias, pero sí tienen un factor genético que es variable de acuerdo a la enfermedad. ¿Y de qué depende, doctora? O sea, de acuerdo a la enfermedad. Por ejemplo, la artritis reumatoide si tenemos un familiar de primer grado que tiene artritis reumatoide, nosotros tenemos entre 3 a 5 veces más riesgo de tener la enfermedad. Okay. Entonces, de acuerdo a cuántos genes, digamos, nos pasen nuestro familiar, vamos a tener mucho más riesgo de desarrollar la enfermedad. Okay. Pero eso es un riesgo, no es una certeza de desarrollar la enfermedad. Exacto. ¿Hay algunos estilos de vida, algunas actividades que puedan hacer que estemos en mayor predisposición a desarrollar estas actividades? Perdón, estas enfermedades. La genética, o sea, los genes, cuando tenemos esos genes digamos que vienen como dormiditos, vienen como con un capuchón. Y para sacar ese capuchón suceden varias cosas. Okay. Unos son estímulos que se llaman estímulos epigenéticos, que quiere decir que hay pequeños cambios en el ADN de nuestras células que van a contribuir a que se despierte ese gen. Y otros son los factores ambientales. Por ejemplo, infecciones. El COVID fue un gran desencadenante de nuestras enfermedades autoinmunes. Después del COVID, muchos pacientes, muchas personas con predisposición genética despertaron la enfermedad autoinmune. U otras infecciones, radiación solar o la radiación de los equipos y el estrés. El estrés es un gran desencadenante. Definitivamente. Y hoy por hoy, doctora, que el estrés vive a flor de piel en la mayoría de personas. ¿No? Qué complicado, te dicen, pero no te estreses. Es que no es tan sencillo, ¿no? Claro, vivimos en un día a día en que las actividades y los roles han cambiado tanto, doctora, que es bastante complicado y debe de ser por eso de que hoy vemos el desarrollo de tantas enfermedades que antiguamente no veíamos que se desarrollaban. Sí, es verdad. Las enfermedades autoinmunes han tenido varios picos y este último pico, la influencia ha sido por el COVID y otro ha sido obviamente por el nivel de estrés que tenemos y el nivel de contaminantes que tiene nuestro ambiente, ¿no? El smog, mayor grado de radiación, todo eso influye en que estos genes que venían dormiditos y que antes, como dices tú, no se veían tanto esas enfermedades porque permanecían dormiditos, ahora se despiertan. Exacto, se empiezan a despertar. Las enfermedades reumáticas, doctora, es importante aclarar ese tema, no tienen cura, más sí tratamiento, ¿verdad? Lamentablemente todas nuestras enfermedades son enfermedades crónicas, pero felizmente tenemos una serie de manejos, una serie de tratamientos que podemos aplicar al paciente para que tenga una buena calidad de vida y desarrolle su vida lo más normal posible. Exacto, porque antiguamente también, como no se conocía mucho sobre el tema, eran muy limitantes los tratamientos, ¿no? Y en muchos casos te tenían que, hasta recuerdo hace años, en algún familiar que le dijeron que tenía que aprender a vivir con eso, ¿no? Con ese dolor o con esa sensación o con la molestia, cual sea la enfermedad reumática. Pero hoy por hoy ya tenemos un tratamiento óptimo para la mayoría de las enfermedades reumáticas y que puedan, como bien lo dice usted, tener una vida tranquila, tal cual como cualquier persona, ¿no? Sí, felizmente todos los tratamientos en todas nuestras enfermedades reumáticas se han ido desarrollando con el tiempo. Lamentablemente, anteriormente solo contábamos con los antiinflamatorios o los corticoides, y los corticoides son buenos fármacos, pero tienen muchos efectos secundarios. Así es. Entonces se le decía al paciente que teníamos que usarlos, a veces los usábamos a muchas dosis o con mucha frecuencia y causábamos daños en el huesito o en el ojito, siempre algún efecto secundario que los limitaba finalmente, ¿no? Ahora tenemos otra serie de inmunosupresores o inmunomoduladores o tratamientos biológicos que nos ayudan a mantener al paciente bien, sin muchos efectos secundarios.
Excelente, doctora. Y también vemos de que los rangos de edades han cambiado. Antiguamente la presencia de las enfermedades reumáticas era cuando ya estabas centrado en años, por así decir, ¿no? Cuando eras mayor, pero ahora podemos ver que hay personas bastante jóvenes que ya empiezan a presentar estas enfermedades reumáticas, ¿no? En realidad no. Las enfermedades reumáticas, por ejemplo, la artritis reumatoide, siempre ha sido su pico de desarrollo entre los 30 y 50 años. Ok. Igual el lupus también tiene un pico de pacientes jóvenes, ¿no? 20, 50 años, generalmente premenopáusicas. Ok. Lo que se está viendo ahora es que tenemos más diagnóstico precoz. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes con las espondiloartritis? Las espondiloartritis inflamatorias, que es otra enfermedad que vemos, se demoraba el diagnóstico entre 7 a 10 años. Un montón. El paciente llegaba a nosotros cuando ya la columna estaba fija, que se llamaba una caña de bambú. Claro, completamente rígida. Era un robotito el paciente. Exacto. Pero ahora, gracias a la resonancia o estudios genéticos como el HLA-B27, que es positivo en pacientes con espóndilo, tenemos un diagnóstico mucho más precoz. Entonces, el paciente está móvil, está activo y ya tenemos un diagnóstico. Y es un paciente joven, 20, 30 años, de lo que nos demorábamos hasta los 40, 50 años en diagnosticarlo. Lo que ha cambiado ahora, más que el debut, es el tiempo de diagnóstico. El tiempo de diagnóstico. Doctora, también me imagino que ahora con el avance de la ciencia, ¿hay algún estudio que nos pueda decir genéticamente a qué tenemos predisposición de repente de tener genéticamente si es alguna de esas enfermedades reumáticas? Sí, en ciertas enfermedades hay ciertos genes predominantes. Por ejemplo, incluso estábamos hablando que es la espondiloartritis inflamatoria. El HLA-B27 es positivo en el 90% de estos pacientes. En población blanca, en población latinoamericana aproximadamente un 50%. Entonces es un gen relativamente prevalente. Si tenemos un familiar que tiene espondiloartritis, podemos hacernos este gen para ver si tenemos el riesgo de tener esta enfermedad. Es un gen muy frecuente. En otros tipos de enfermedades como artritis y lupus, aunque sí hay genes que se han visto involucrados, más se los estudia en un ámbito de investigación más que clínico. ¿Por qué? Porque las variantes son muchas. Por ejemplo, en artritis tenemos el HLA-DRB1, que tiene muchas variantes. O sea, hay una variante que se encuentra más en artritis de ese gen, pero estudiarla todo sería más costoso y no tiene mucho rendimiento. Porque como te estaba diciendo, aunque tenga el HLA, si no tiene otros genes, no se va a activar, o sea, porque se activa como en conjunto. Entonces no sería muy significativo, salvo como para hacer un estudio poblacional, no se hace dosaje genético, excepto el HLA-B27 en espondiloartritis. Ok, doctora. Pero a eso nos acercamos. O sea, sí se están haciendo investigaciones de una medicina más personalizada. Entonces, si digamos, en pacientes con lupus se ha visto que tienen un patrón de interferón tipo 1. Exacto. Y aquellos que tienen este tipo de interferón les funciona más, digamos, el rituximab, que es un medicamento. Entonces, a eso nos vamos a ir, a un tratamiento más personalizado, pero todavía no estamos ahí. Ok, doctora, esperemos que pronto. Doctora, en cuanto al tema de la genética, ¿es directamente en primer grado, o sea, de papás a hijos, o también puede ser de abuelos a nietos, o solo se presenta generalmente de papás a hijos? O sea, de primer grado tienes mayor riesgo, entre 3 a 5 veces. Mientras más grado, o sea, mientras más se aleje, menos riesgo va a tener. Hay menos riesgo, pero existe el riesgo. Siempre que tengas un familiar con alguna enfermedad autoinmune, es variable de acuerdo a cada enfermedad, pero siempre va a existir un riesgo. Claro, o sea, sí podría ser de que, por ejemplo, yo como hija, digamos, mi mamá tuvo alguna enfermedad reumática, a mí no me dio, pero puede que alguno de mis hijos sí. Correcto. Tus hijos o tus nietitos, o sea, a partir de que haya un familiar con una enfermedad autoinmune, el riesgo va a aumentar a toda su descendencia. Excelente, doctora, tenerlo en cuenta. ¿Hay algún factor en cuanto al sexo que esté más predispuesto, hombres que mujeres? Lamentablemente sí. Las mujeres estamos más predispuestas a tener enfermedades autoinmunes, es un tema hormonal. Y como estábamos comentando, la mayoría de enfermedades da en personas jóvenes, así que la edad también es un contribuyente en caso de las enfermedades autoinmunes. Y la exposición a ciertos factores de riesgo, el tabaquismo es un gran influyente, o sea, esos pequeños cambios que estábamos hablando que despiertan los genes, el tabaco es uno de los que más cambian el gen para despertarlo. Entonces, el tabaquismo, si tienes un familiar con una enfermedad autoinmune, sería no recomendable que fumes. Definitivamente.
¿El tabaquismo sería uno de estos factores? ¿Hay alguno más adicional? El tabaquismo, las dietas, una dieta que sea muy rica en sal o muy rica en azúcar. Las dietas proinflamatorias también son un factor de riesgo para despertar esos genes. Se ha visto también que el ejercicio, al revés, el ejercicio puede tener un factor protector. Claro, porque el ejercicio despierta ciertos factores antiinflamatorios. Entonces, esos factores antiinflamatorios como que modulan ese despertar de esos genes. Excelente. Entonces, ejercicio bueno, comida chatarra mala. Vida sana, es la verdad, doctora, sí. ¿no? Somos lo que comemos al final, y las actividades pues deportivas, el mantenernos en movimiento y no tener estos vicios pues cerca, van a ayudarnos en sí, muy independientemente de que sean las enfermedades reumáticas, en cualquier condición que tengamos nos van a hacer, ¿no? Correcto, cero estrés. La risa, el buen humor, incluso en enfermedades como el COVID que estábamos hablando. Claro. Aquellos pacientes que mantenían un buen ánimo durante su hospitalización, les fue mejor. Exacto, sí, hemos visto estudios acerca de ello y está comprobado. Entonces, a ponerle actitud. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para nuestro público sobre este tema? Respecto a la genética, si tienes un familiar que tiene alguna enfermedad autoinmune y quieres saber si tiene algún factor de riesgo, puedes consultar con un médico especialista, y además ten en cuenta los factores clínicos de esa enfermedad. Por ejemplo, si tienes dolor articular persistente, fiebre, inflamación, consulta pronto con un especialista, porque si ya tienes la genética tienes mayor riesgo de desarrollar una enfermedad autoinmune. Excelente, doctor. Y para todo nuestro público que quiere, por favor, contar con su asesoría, poder tener una consulta con usted, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto con usted? Se pueden comunicar a los números en pantalla, 9599-48651 o al 9999-30719. Estoy trabajando en la Clínica San Juan de Dios, en AUNA, y en mi consultorio particular en el edificio Nacia 2, consultorio 513. Excelente, doctora Yelitza, muy bien, muchas gracias, que tenga un excelente martes. Hemos estado hoy con la doctora Yelitza Velarde, nuestra reumatóloga, hablando acerca del rol de genética en las enfermedades reumáticas. Nos vamos ahora sí a una pausa, mis queridos amigos, y volvemos con mucho más en el programa.